Buenos días, Licen. Hola, Alan, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Todo pues, cómo va? Bien, gracias, Alan. A ver, muchachos, ya, vamos a terminar de revisar. Se supone que hoy debíamos cerrar ya el parcial 5 y revisar lo que hemos aprendido durante el parcial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿ya? Con ustedes hemos trabajado en el proceso de escritura y trabajamos ya en la redacción de un texto literario. Entonces, cuando hablamos de texto literario, por favor, quiero que me recuerden cuáles fueron los textos que ustedes pudieron escribir. ¿Qué escribieron? Cuéntenme, no Un todos a la vez, discurso. después del discurso. Me refiero a las dos primeras clases. Recuerden que habíamos un ejercicio de Una apuntar. historia. Ya, pero esta la Ah, un... historia de qué tipo fue. Yo puedo decir, yo escribí una fábula. Entonces, ¿qué escribieron ustedes? Yo escribí Profe, sí, un... sí calificó esos trabajos. Sí, Alan. Sí. ¿Sí me fue bien o me fue mal? Ya cuando pase las notas, ahí van a ver si les fue bien o si les fue mal. A ver, Hable bien, entonces, cuéntenme, ¿qué de verdad, escribieron? hable serio. ¿Qué escribieron? ¿Cuentos, fábulas, mitos, leyendas? ¿Qué escribieron? Un Mito, mito. mito. Mito, ajá. Ya, un mito. Algunos Un escribieron mito. un mito. Ya, muy bien. Ni Entonces, me acuerdo. cuentos, exacto, muy bien, cuentos, fábulas, leyendas, todo lo que ustedes escribieron al principio hace parte del género literario. Luego nosotros salimos un tanto de este género literario. Recuerden que estos textos estaban escritos en prosa, porque también tenemos literarios en verso. Entonces, podemos hacer también otras actividades en cuanto a los de los versos. Luego de eso, habíamos pasado ya a revisar un poco de lo que eran los textos periodísticos. ¿Qué recuerdan de los textos periodísticos? Nada. Estamos medios perdidos, dice. Yo sí, profe, que A se ver, redactaban con el motivo de dar información. exacto, muy bien. Bien, Martín. Y ahora yo llevo los puntos, vean. Entonces, habíamos visto que estos textos eran o servían para poner la información a un grupo de personas. A ver, antes de continuar, antes de que me olvidara, quería hacerlo público. Entonces, como ustedes habrán visto, las participaciones de sus compañeros Paola y Emilio están dentro del concurso de declamación en el Colegio de la Parte de Español. Entonces, quiero agradecerles a los dos por el trabajo que hicieron en cuanto a todas estas semanas y por volver a enviarme los videos y por quitar los bloqueos y por responder los correos. Entonces, muchas gracias, Pau, muchas gracias, Emilio, por el trabajo que han hecho. Felicitaciones, aplaudan a sus compañeros, son dos dignos y merecidos representantes de su paralelo que están dentro del concurso. Entonces, creo que es un buen trabajo de parte de los dos. Representan muy bien a su curso. Así que muchas gracias, Pau, gracias, Y Emilio. profe, y los que dieron like, comentaron. Se supone que todos deberían Yo estar le puse apoyando a sus excelente. compañeros. Espero que ya lo hayan hecho. Yo, las personitas de aquí comentaron solo con un like. Yo comenté y le puse excelente, entonces, hello. Sí, vi, Alan, Bueno, su lindo comentario. Y me satisface que está bien escrito, por lo menos. Muy bien, Alan. Entonces, muchas gracias, Emilia, muchas gracias, Pau, por el trabajo que han hecho. Entonces, vamos a continuar ahora sí, una vez que hemos reconocido el trabajo de los chicos. Vamos a continuar. Luego de la parte de lo que estábamos viendo en relación a lo periodístico, habíamos visto ya una macro clasificación, es decir, tenemos una más abajo, pero aún no hemos llegado hasta ella. Hemos revisado solo de forma general y hemos visto que los textos periodísticos se clasificaban en tres. ¿Cuáles eran estos tres? ¿Puede repetir, profe, qué dijo? Que vimos que había una macro clasificación de textos periodísticos, es decir, que luego de esta hay una más, pero ya vimos las tres principales. ¿Cuáles eran estas tres? Yo sé. Informativos de opinión y mixto. Exacto, Sí. muy bien, señorita. Informativos de opinión y mixto. Bien. Entonces, en cuanto a los informativos, ¿qué característica tienen estos informativos? Facilitan información sobre algo, jeje. Ya bien, Martín, podemos decir que ponen
conocimiento público algo que ha sucedido. Muy bien. Ya, ¿qué pasaba con los de opinión? Bueno, los de opinión eran como que la persona que lo escribió vertía sus opiniones alrededor de un hecho que ocurrió, Exacto, muy bien, Emilio. dando su Entonces, punto de vista. bien, Emilio, alrededor de un hecho, alguien inserta su opinión. Muy bien. ¿Y los mixtos? ¿Qué eran los mixtos? La combinación de los informativos y de opinión. Exacto, muy bien. La combinación de los de opinión más los informativos. Muy bien. Yo sé que nos vemos a veces pasando una semana porque tienen el viernes y a veces el viernes es feriado, pero no se olviden de todo, pues. Verán que ustedes son bien inteligentes. Entonces, no se olviden de todo. Hoy vamos a terminar de ver esta microclasificación y vamos a ver un poquito del proceso de redacción de los textos, ¿ya? Entonces, necesito que en sus cuadernos pongan, por favor, la fecha de hoy y el tema de la clase. Oiga, profe, una preguntita. Dígame. Eh, eh, ¿Cuál va a ser el proyecto de unidad? O sea, digo, en base al examen semestral o usted sí va a tomar un examen. Con ustedes no alcanzamos a hacer el proyecto. El proyecto en sí era que en grupos iban a elaborar un mini periódico en línea, pero ya no alcanzamos a hacer con ustedes. Solo alcanzamos a hacer eso con un curso. Entonces, no se preocupen por eso. Parte buena o parte negativa para nosotros, dicen. Creo que es un tanto de desventaja porque no pudieron redactar. Y eso es lo más importante. Pero bueno, ya sé que ustedes son buenos redactando. Ese es nuestro tema de clase. Fecha y tema de clase, ¿ya? Entonces vamos a terminar con la subclasificación de géneros periodísticos. A ver, muchachos, vamos a recordar alguna de las veces que ustedes, por curiosidad o por pura casualidad, tuvieron un periódico en sus manos. Cuando ustedes ven el periódico, lo primero que ven es la portada. En la portada del periódico, ¿qué características han identificado? Tienen textos grandes. Ya muy bien, el tamaño de los títulos es muy importante en los periódicos. Bien, Alan. ¿Qué más? ¿Qué otras Tienen títulos características? Las llamativos. imágenes. Las imágenes. bien, Imágenes. Llamativos. exacto, Además, siempre saben Es venir informativo. bien, Títulos Martín. llamativos. El lunes sexy. Yo no digo del extra, Alan, No. digo del Ajá, comercio, ajá. Ríanse, ríanse. No especificó el comercio. del comercio, digo, el comercio, no del extra. Entonces, Ya, todas esas entonces. características que ustedes pueden identificar son parte de la presentación del periódico. Por lo general, siempre en todas las portadas está la noticia más importante, la que más vende el periódico ese día, ¿verdad? ¿Se han fijado en eso? Y es la que más espacio utiliza. Entonces, eso es la parte más importante del periódico. Entonces, lo primero que encontramos en su periódico es la portada. Y en la portada, por favor, vamos a notar las características que ustedes han identificado. El tamaño de los títulos. El tamaño de los títulos. También el color de las letras. No me refiero a qué color porque ponen unas letras amarillas y otras verdes. Me refiero al color porque las más importantes van de un negro más intenso. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando la noticia es más importante, el título de la noticia es mucho más oscuro, es más marcado, para que veamos O sea, que... va como resaltado. Sí. Exacto, va como cuando le ponemos negrilla a nuestro texto, así va, cuando es más importante la noticia. Inclusive se suelen utilizar el color rojo para diferenciar o darle más realce a esta noticia. Entonces, las imágenes también, como lo había dicho Ana Claudia, también son importantes. Las imágenes. Muchachos, ¿ustedes con qué finalidad creen que en el periódico se ponen imágenes? ¿Era solo para llenarlos de espacios? Y que no solo... No, Para llamar la atención. Ya Para puede ser poder dar una para... vista de los hechos, profe. Exacto, muy bien, Martín. Es para dejar evidencia de los hechos, es para decir que nadie se inventó nada y que de verdad eso es lo que está ocurriendo. Hombre araña, el huevo amenaza. Bien, Martín. Entonces, las fotos son para evidenciar o para darle más veracidad a la calidad de la redacción. ¿Ustedes saben cómo se llama una noticia redactada en borrador? Entonces, no hay borrador de noticias. Eso no existe. Tienen un nombre en específico. ¿Saben cómo se llama?
¿No? Verán, los periodistas que trabajan en la redacción de noticias, como por ejemplo, nosotros leímos el libro de un periodista actual que trabaja para El Comercio. ¿Recuerdan que habíamos leído Las Traigo Muertas? Cuando leímos ese libro de Las Sí, Traigo sí. Muertas, el autor de ese libro, Alejandro Rivadeneira, es un periodista actual y trabaja para El Comercio. Entonces, en el caso de la redacción de las noticias, no hay borradores de las noticias. Por ejemplo, cuando yo termino de hacer mi cuento, digo, ya tengo mi borrador. En las noticias no existe el nombre borrador, existe otro nombre. Es un nombre bastante chistoso. Los borradores de las noticias se denominan machotes. Entonces, así se denomina. Entonces, no hay borrador de noticia. No hay borradores ni de noticias ni de nada más. Entonces, no hay borradores. Sino más bien encontramos siempre, esto se denomina machotes. Así se denominan los borradores de las noticias. A ver, en este momento vamos a compartir con ustedes la página en línea del comercio para que podamos revisar todos los tipos de los textos que podemos encontrar. Déjenme ver en dónde estaba. Debe decir pantalla. Ya, a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya. Entonces, esta es la página en línea del comercio. Vamos a ver que dentro de este comercio hay varios tipos de textos periodísticos. Entonces, por ejemplo, este título de aquí, que dice los COE cantonales deciden hoy los cambios en la semaforización, es un ejemplo de una noticia. Vamos a ver por qué es un ejemplo de una noticia. Entonces, ahorita están viendo mi Word, ¿sí? Ya. Entonces, eso que acabamos de ver ahorita es un ejemplo de las noticias. Las noticias son parte del género o de la macroclasificación informativa. ¿Qué características creen que tenga una noticia? Acabamos de leer ya un título. Entonces, ese mismo título nos sirve para darle características a una noticia. ¿Qué características creen que puedan tener las noticias? Aplican también las noticias que vemos en la televisión, porque estas están en base a una producción escrita. Entonces, ¿qué características tiene una noticia? Relatan hechos recientes, Exacto, muy bien. Bien, Martín. importantes, Tratan temas relevantes. actuales. Es decir, que si ahorita alguien escribe una noticia sobre la pandemia del año 1950, ya no sería nada importante, porque la característica principal de una noticia es que trata temas actuales, es decir, todo lo que está de moda, todo lo que llama la atención, eso sirve para redactar una noticia. ¿Qué otra característica más? Profe, pero hay veces, por ejemplo, que en las noticias, o sea, en el periódico, como dice, por ejemplo, hoy se conmemora el día cuando cayeron las Torres Gemelas y narran de nuevo esa noticia. Ya, pero es que eso ya no es una noticia, Emilio. Eso pasa a ser parte de un reportaje que también se transmite por la televisión o también está en el periódico, pero eso ya es un reportaje porque alguien más investigó todo lo que sucedió en el momento. Es decir, ya no es una noticia porque no es actual. Es un reportaje porque es una información real y de esa se puede obtener mucha información para ocupar minutos en la televisión o páginas en el periódico. Entonces eso ya es un reportaje, ya no es una noticia. ¿Qué otra característica más hay en las noticias? Piensen, muchachos, piensen que ustedes son bien activos. Tiene imágenes de lo que se está tratando, del tema que se está tratando. Ya bien, Katy, podemos decir que está acompañada de imágenes, ya puede ser otra de las características. Acompañado de imágenes. Recuerden que ya habíamos visto que acompañar una noticia de imágenes no era más que para respaldar la información. Respaldar información. Para darle más credibilidad. Para eso lo acompañamos de imágenes. ¿Qué otra más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser en una noticia? ¿Esta noticia es subjetiva o es objetiva? Es objetiva. Objetiva. Es objetiva, muy bien. Una noticia siempre es objetiva porque es real, es algo que de verdad existe. Entonces nadie se inventó una noticia.
Esta noticia siempre es objetiva, siempre es real. ¿Qué más podemos ver en las noticias? En la cantidad de la redacción. Puede ser que No tiene opinión. Ya obviamente no tiene opinión porque es informativa. ¿Qué más? puede ser que es claro, o sea, el mensaje que quiere dar es claro y no como que tiene ambigüedades o algo así. Exacto, muy bien. Ana. Profe, Bien, Alan Melo dice que se salió. Ya Estoy aquí, Martincito. ahí está. Ya está dentro. Te extrañé. Muy bien, Ania. Entonces, vamos a poner dos características en base a las ideas de Ania. El lenguaje es claro y es sencillo. Es decir, que cuando alguien escribe una noticia, es importante que el lenguaje que utilice sea comprendido para un grupo de científicos y para un grupo de personas que trabajan en el mercado. Porque todos debemos entender la noticia que se está contando. Entonces, el lenguaje es bastante sencillo. Nada de complicado y nada de ambiguo. Entonces, otra de las características de las noticias, en base a la opinión de Ania, es que no permite ambigüedades. Pues vamos a poner que son claras. Es decir, que una noticia bien redactada no permite malos entendidos, porque cumple con todas las características de una noticia como tal. Ahora, siempre que leamos una noticia, las noticias responden a una serie de preguntas. Responden a una serie de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? El qué, responde también al cómo. Son de pregunta abierta. Estas están respondidas en la redacción de las noticias. Ya vamos a ver cuál es el ejemplo ahorita y van a ser ustedes uno. Entonces, responden al qué, al cómo, responden también al quién, responden al quién, responden también al cuándo y responden también al dónde. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? No todas estas preguntas siempre se ven respondidas. Por lo general, se responden la mayor parte de ellas. Si se responden todas, es una noticia perfecta. Pero por lo general, deben estar respondidas la mayor parte de ellas. Por ejemplo, a ver, una noticia puede ser la siguiente. Vamos a ver en el comercio y vamos a ver una noticia, ¿ya? La misma que estábamos trabajando. Esta es una noticia. Los COE cantonales deciden hoy los cambios en la semaforización. Entonces, ¿qué cambios en la semaforización? Está respondida uno. ¿Quiénes? Los COE cantonales. ¿Cuándo deciden hoy? Entonces, ¿sí ven cómo se responden a las preguntas? Y solo en el título. Entonces, en este momento, ustedes van a hacer un ejercicio. Van a crear el título de una noticia que responda a la mayor parte de preguntas. Ricardo. Profe, pero nos debemos inventar la noticia o... No debe ser inventada. Utilicen hechos reales. Ustedes saben cuál es la realidad de ahora y de qué pueden escribir. Entonces, no tan inventada. Que sea más o menos real, que sea pegada a la realidad. Entonces, ahorita ustedes van a redactar. Hacemos ahorita una noticia. No vamos a escribir toda la noticia. Un ejemplo de título de noticia. Solo el título. Un ejemplo de título de noticia que responda a las preguntas planteadas. Si responden todas en el mismo título, mejor. Pero traten de responder la mayor parte de ellas. Tienen 30 segundos para redactar su título, ¿ya? Piensen. Que no sea nada inventado, no nada de fantasmas, nada de superhéroes ni cosas por el estilo. Traten de acercarse a la realidad. Ustedes saben cuál es la realidad de ahora. Entonces traten de acercarse a ello, ¿ya? Redacten su título. Listo. A ver, Ricardo, ¿cuál es el título de su noticia? Estoy acabando de copiar, pero espérenme un segundo. Ya. Alex, ¿cuál es el título de su noticia? El título de mi noticia, profe, le estoy poniendo... O sea, pero profe, solo quiero entender algo bien. O sea, ¿el título de la noticia tiene que ser algo relevante que está pasando en la actualidad o puede ser de cualquier cosa?
El título de la noticia que van a proponer ahorita debe ser de algo que sucede en la actualidad, porque es una de las características de las noticias. Pero lo más importante es que debe responder a la mayor parte de las preguntas que planteamos aquí. Eso es lo más importante. Ya, entonces yo pues, estaba pensando en poner como que la caída del petróleo a nivel mundial. Ya, pero ese es el tema de la noticia. Ahora te falta el título. El título debe responder a esas preguntas. Puedo poner así, coronavirus. Y ya. No, Alan. Esa es la Entonces, idea general de la coronavirus. Debe responder a las preguntas, Alan. Entonces, profe, Entonces, profe, ¿cómo llegó el coronavirus? No, Alan, no vamos a podría hacer. ser, digamos, podría ser Ay, no como entiendo. petróleo en el mundo. A ver. Espera un momento. Profe, ya acabé. Profe, ya acabé. Ya digo sé, ya la sé. mía. La importancia También. de la protección A ver, del espera. coronavirus. Déjame escuchar el de Anthony para poderte explicar. A ver. Anthony. A ver, la mía dice la crisis que afecta después del coronavirus en estos días y los cierres de pequeñas empresas. Ya. El mío, Entonces, profe, el mío. está ¿Está bien? respondiendo al qué y el quién. A ver, Emilio. El día de hoy, el alcalde Diamante declara protección en Springfield mediante una rueda de prensa debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Ah, muy bien, Emilio. Ahí está el qué, está el cómo, el quién, el dónde y el cuándo. Bien. Alan, lo que estamos haciendo ahorita es tomar la idea que tú tienes, por ejemplo, el coronavirus es el tema general. Entonces ya ese coronavirus es la respuesta al qué. Entonces ahora falta, por ejemplo, el dónde. Y podrías poner el coronavirus afecta a las personas más necesitadas de la ciudad de Quito, etcétera, etcétera. Entonces ya vas respondiendo a varias preguntas. Profe, Todas Entonces las puedo preguntas poner están respondidas. coronavirus. Entonces Profe, puedo poner profe. coronavirus en la población ecuatoriana. Ya podría ser. Entonces ya está el qué y está el quién. Ah, Bien. Alex. Ya le hice. Profe, podría ser esta, ¿qué acción van a tomar los países contra la caída del petróleo? Podría ser las acciones a tomar de los países ante la caída del petróleo. Porque como título de una noticia no podemos dejar una pregunta, sino tenemos que hacer un título concreto. Si le cambiamos así, Alex, ahí está muy bien. Entonces, sí, entonces fuera acciones que van a tomar los países ante la caída del petróleo. Ya, ese sí podría ser. Muy bien. A ver, Ya le hice. Yo también ya acabé. ya, a ver, escríbanlos ahí, ya. Solamente déjenme avanzar hasta el reportaje, ¿ya? Vamos a ver qué son los reportajes. Seguimos en lo informativo. Lice, lo escribimos en el chat. Eso escriban en su cuaderno, ¿ya? Y después me van a mandar una foto de Ah, ya. su cuaderno. Escriban en su cuaderno. En el reportaje, vamos a los reportajes, ¿ya? Los reportajes, como le había dicho Emilio, ya no solamente tratan temas actuales. Estos pueden tratan o abordan cualquier tema. Tratan cualquier tema, sin importar qué haya sucedido hace años o sin importar qué es lo que sucede con el tema. Entonces, abordan cualquier tema. Pero por lo general, en los reportajes encontramos lugares, encontramos acciones. Por ejemplo, han visto que cuando va a ser feriado en tiempo normal, hacen reportajes de lugares turísticos, como de la playa y cosas así. ¿Se han visto? En la televisión incluso. Sí. Y eso va también en el periódico. Entonces, por lo general, tratan de lugares y de acciones. Esta redacción del reportaje también es objetiva, es decir, que nadie se inventó. Pero es diferente a las noticias por lo siguiente. Las noticias son cortas, es decir, no superan los 2 o 3 párrafos, mientras que los reportajes ocupan carillas enteras del periódico. Es decir, cuando ustedes vean mucho texto sobre un solo tema es un reportaje, porque son extensos. Estos son bastante extensos. Ocupan casi todas las hojas completas, los reportajes. Y si yo quiero que ocupe una hoja completa, estos tienen base en investigación. Es decir, para yo poder escribir una hoja completa necesito investigar. Se basan en la investigación. Y el objetivo de escribir un reportaje es promocionar, publicitar, dar a conocer algo. Entonces, eso es, promocionar es su fin principal.
Entonces, estas son las características principales o las más importantes de un reportaje. Ahora, en ese momento, ustedes también van a pensar un tema de un reportaje, redactar un tema de reportaje. Por ejemplo, yo digo que podemos hacer un reportaje sobre algún sitio turístico, sobre alguna fecha especial, sobre las tradiciones del país, de la ciudad. Entonces, piensen ahorita un tema de reportaje. Si ustedes fueran a redactar un reportaje, ¿de qué les gustaría Puedo hablar? hacer un reportaje acerca del día de, profe. ¿Cuál es el día de, Alan? Fue, a ver, ¿cómo le explico? Fue justo, se le nombró así por la batalla en las playas de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Ya, podrías hacer un reportaje de eso si si de verdad existe y si puedes investigar. Puedes hacer un reportaje. ¿Alguien más me comparte su título? Hice una preguntita. Yo, O sea, profe. ¿pudiera ser el incendio de Australia? Para un reportaje, sí. Porque eso ya pasó. Puedes investigar y puedes darle la extensión necesaria. Sí. Puede ser algo así como jóvenes se reúnen para limpiar las playas del Ecuador. Eso podría ser más una noticia, Ania. Tiene que ser un tema más general. Profe, Es muchísimo más general. yo. A ver, Emilio. Profe, puede ser algo así como que están saliendo, me equivoqué, que los vendedores en esta época de COVID-19. Igual eso es para una noticia, Pau, pero no para un reportaje. El reportaje es más general. No, pues estás haciendo un reportaje de cómo es que ellos están haciendo todas estas cosas. Ya, si le cambiamos el título a algo más Femicidio en general, a ese Ecuador. sí. Exacto, ese sí. Dice- Martín. Pobreza en el Ecuador. Yo, ese es el tema del profe. reportaje. Bien. Emilio, Profe, una pregunta. dígame, Katy. La falta de equipamiento médico necesario para esta emergencia. Exacto, bien, Emilio. Katy, Dice, puede ser como que investigación del lugar donde cayó el meteorito. El meteorito, podría No ser. sé, pues. ay. Es que cayó el Alan, estoy ovni hablando con la en ¿Cuál es el Ecuador. lugar? Debes poner cuál es el lugar exacto. Esta Katy se anda metiendo mucha falopa que ya anda viendo ovnis ya. El título debe ser más general. Un tema Katy, puede está ser- bien si le Pero pones algo el así. lugar específico. Ahí quedaría bien. Ania, Ya. Puede ser algo así como que las playas más bonitas del Ecuador o algo así. exacto, ahí sí. Porque el tema es mucho más general. Pues ahí sí quedaría todo bien. Y, Profe, el mío estaría bien. Yo. a ver, Anthony. A ver, yo puse las cascadas de Mindo son el lugar favorito por el Día de las Madres. Ya, ¿Está bien, bien? ese sí puede ser, porque es un lugar, entonces sí puedes hacer un reportaje en base al lugar. Y vamos a quedarnos hasta ahí porque creo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, hoy adicional a No, lo que chévere su clase, dicen. van a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces van a hacer lo siguiente. Van a responder a estas dos preguntas. La primera pregunta es, si yo fuera un reportero, en este momento, reportero quiere decir aquellos que trabajan los reportajes, no los que escriben noticias. Si yo fuera un reportero en este momento, ¿sobre qué tema me gustaría hablar? Pero digo en este momento, verán, ¿sobre qué tema me gustaría hablar? Entonces, quedan descartados los lugares turísticos porque ahorita no podemos salir a hacer turismo en ningún lado. Sí podemos desde Google Maps. Pero Ponte verga. el objetivo de los reporteros... Profe, Brother. yo puedo ser el mismo que le dije. Exacto, eso sí puede ser Emilio. Yo Y la puedo ser el segunda mismo que le pregunta dije de es, equipamiento médico. sí, y la segunda pregunta que van a responder es la siguiente. Piénsenle bien a la respuesta. Las noticias. Dicen, ¿copiamos la pregunta o no es necesario? No, no es necesario, respóndanlas directo. Tienen una fecha de caducidad. Y la segunda pregunta que van a responder es, ¿las noticias tienen una fecha de caducidad? Es decir, si yo escribo hoy una noticia de aquí en una semana, ¿tiene validez aún o ya dejó de ser importante? Piénsenlas. Recuerden que todas las respuestas que ustedes propongan deben tener buenos argumentos. Entonces, ahí hará una buena respuesta.
Esas 2 preguntas les van a responder. Y hasta ahí nos quedaríamos por hoy, muchachos. Me alegra que se hayan despertado después porque extrañaba a los estudiantes pilas, a pesar de que todavía falta el Mateo. Gracias, Licen, yo también lo extrañé. Pues antes de la cuarentena. Que sí ha estado, pero no Pilas, se ha dijo. pronunciado hoy. Profe, sí vio lo que le escribí aquí. Sí, Alex, haga nomás y envíe. Envíe, por favor, adicional. Cuando ya entregue la tarea, envíe un comentario que diga entregado, para que me haga acuerdo. Le amo, profe. Por eso la amo. Me vas a llorar, profe. La amo, profe, la amo. Gracias, profe. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí avanzamos ya. Suben, por favor, una fotografía de los apuntes de la clase, incluyendo las respuestas a las preguntas y los ejemplos de los títulos del reportaje y de la noticia. No se olviden que hay un formato en especial para entregar. Si no me entregan con ese formato, no les reviso las tareas. Hable serio. Así que entréguenme con el formato. Cuídense mucho, muchachos. Chao, Licen. Nos vemos. Luego, profe. Chao, Licen, gracias. Chao, Lice. Chao, chicos.